Como ya son las 5 en hora del tiempo, gracias a todos los que están conectados a esta hora con nosotros. Recordarles que nos pueden ir dejando sus comentarios y sus preguntas en la sección de comentarios y las respondemos todas al final. Y bueno, que primero que todo partir agradeciéndole a Vera por haber aceptado darnos esta increíble charla. Y sin más perder más tiempo, te doy la palabra para que empecemos con esta maravillosa charla. Muchas gracias, Javiera. Feliz de estar en este ciclo de charlas de Flor Nativa. Yo, la verdad, he aprendido mucho mirando las otras charlas y hoy día la invitación es a llevarlos a La Campana, este lugar que queda ahí en Chile Central, y conocer un poquito más de su fauna nativa y endémica. Entonces, quiero mostrarles, ay, perdón, ahí sí. Los temas que vamos a tratar hoy día son, eh, bueno, esto del hotspot de biodiversidad en la zona central de Chile, también lo que es la reserva de la biosfera. Eh, Vamos a ir luego tanto al cerro como al Parque Nacional La Campana, y vamos a abordar entonces todos los tipos de vegetación de la campana, los tipos de bosque y otros tipos de vegetación eh, tipificados. Y también vamos a revisar cuáles son hoy en día los objetos de conservación del Parque Nacional. Y para terminar vamos a ver unas cromáticas de herbáceas inspiradas en el trabajo que habías hecho tú, Javiera, muy bonito, y final, un pequeño video de cierre. Así que ese sería un poco el contenido. Bueno, yo creo que en otras charlas también ha aparecido este concepto de hotspot de biodiversidad y cómo nace o por qué es tan relevante este concepto. Y es porque la humanidad no podrá salvar a todas las especies. Los expertos coinciden en que tenemos recursos muy limitados, principalmente financieros, aparte todo la actual amenaza del cambio climático. Entonces, debemos ponernos de acuerdo y crear una estrategia que nos ayude a salvar la mayor cantidad de biodiversidad posible en nuestro planeta. ¿Ya? Y, ¿Y qué hace, cuáles son los criterios que definen un hotspot de biodiversidad? Principalmente tiene que cumplir dos condiciones. Uno, eh, que debe poseer una gran riqueza de especies, principalmente en lo que se refiere a plantas endémicas, ¿verdad? Y como segunda condición, es que es una superficie, un área de mucha amenaza. Y esta área debe haber perdido al menos el 70% de su superficie, ¿ya? Entonces, con esas dos condiciones, se registraron estos puntos alrededor del planeta y tenemos una lista de 35 puntos de hotspot de biodiversidad, que fue desarrollado por la ONG Conservación Internacional y primeramente realizaron un mapeo de 25 puntos, pero posteriormente el año 2005 lo subieron a creo que 34. Pero en ambos listados Chile siempre estuvo presente, lo que nos dice la importancia que tenemos para la biodiversidad mundial. Es importante también decir que estos puntos consideran principalmente flora, o sea, todo lo que es fauna, si bien los científicos dicen que es importante porque está asociada a la vegetación, no se considera primeramente. ¿Ya? Y, a ver, y unido con esto, ahora si nos vamos a Chile, podemos ver en el mapa de la izquierda los distintos tipos de vegetaciones asociados que tenemos, y en la zona central con el predominio de nuestro querido esclerófilo o vegetación mediterránea, que como también se ha dicho anteriormente, sabemos que está en solo 5 lugares en el mundo: Chile, en el mar Mediterráneo, sectores de Sudáfrica, Australia y California.
y si juntamos todas estas superficies, apenas llegamos al 2% de la superficie terrestre. Bueno, y en la zona central, además, si vamos acotando cada vez más el área, llegamos a nuestra quinta región y a lo que se ha denominado Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, ¿ya? Que alberga una combinación singular de ecosistemas de distribución también muy restringida y con una situación vulnerable propios de la zona central, ¿ya? En ella existen diversas formaciones esclerófilas o higrófilas, destacando, por ejemplo, nuestros bosques de palma chilena y los bosques relictos del roble de Santiago. Son áreas representativas de la diversidad de los ecosistemas del planeta, reconocidas como tales en el plano internacional por la UNESCO y por este programa llamado El Hombre y la Biosfera. Y a diferencia de los parques nacionales, las reservas de la biosfera, solo para contarles, no son áreas dedicadas 100% a la conservación, sino que en ellas habitan, bueno, por supuesto que personas y se realizan diversas actividades sociales y económicas. Entonces lo que se busca es crear un equilibrio entre las distintas actividades y la conservación de la naturaleza. Y aquí se distinguen tres áreas principalmente, al igual que en todas las otras reservas de la biosfera a nivel mundial. Siempre la zona núcleo está determinada por un parque nacional o una reserva, todo lo que sea conservado y administrado por el Estado. Luego viene una zona de amortiguación y luego la zona amarilla en este caso sería la zona de transición. Pero es importante señalar que en esas dos áreas, las demás más externas, es importante apuntar siempre a un desarrollo sustentable y sostenible en todas las esferas. Bueno, y esa es nuestra reserva. Está en estudio también la creación de un tercer núcleo en todo lo que es la parte acá cerca de Laguna Verde y lo que son los acantilados de Valparaíso también, que tiene gran diversidad y con mucho endemismo también. Y bueno, nosotros acá entonces tenemos al Parque Nacional La Campana, y también está en estudio la ampliación de la reserva, porque, bueno, aquí el mapa se cortó, pero más arriba viene todo lo que es la Cordillera del Melón, que también es muy rica en biodiversidad y está tremendamente amenazada hoy en día, sobre todo por proyectos mineros y de cultivos principalmente de paltos en ladera. Entonces, tenemos este centro de biodiversidad chileno, que es la zona central, amenazado. Menos del 1% de la superficie de esta ecorregión se encuentra bajo algún sistema de protección, que sería lo que es nuestro único parque nacional en la quinta región, y sumado quizás a otros santuarios o reservas menores. Tenemos una presión antrópica creciente y muy acelerada. También estamos afectados enormemente por todo el cambio climático atribuido a la sequía, a esta gran mega sequía de los últimos 13 años. Ya incluso los científicos hablaron que el último año era una hipersequía porque ya el déficit hídrico sobrepasaba el 70%. Entonces seguramente eso también es lo que se atribuye a este gran colapso de nuestro bosque esclerófilo. Además tenemos ausencia de planes de desarrollo para un manejo sostenible, lo que yo les contaba de la reserva de la biosfera, y otras áreas de interés ecológico fuera de esta reserva. También tenemos una ausencia en legislación asociada a las listas rojas basadas en criterios de la IUCN, que es un indicador crítico de la salud de la biodiversidad y es lo que más comúnmente acá en Chile se conoce como la clasificación de especies según su estado de conservación, proceso que se hace anualmente y al cual van
clasificando diversas especies para ver su grado de amenaza. Entonces, lo que tenemos por un lado es que si bien existe esa clasificación, vemos cómo aumentan anualmente las especies en estados vulnerables, en peligro o crítico, incluso algunas extintas, pero eso no va de la mano, lamentablemente, con algún tipo de legislación que pueda, digamos, proteger esas especies tan amenazadas. Y también quiero agregar en este listado que falta todo lo que se refiere a una democracia ambiental, y también aprovecho de hacer un llamado para que ojalá Chile firme y ratifique pronto el Acuerdo de Escazú, porque quienes hacemos conservación en lo local vemos que carecemos de muchas herramientas en cuanto a información, participación y justicia ambiental. Entonces esto, por supuesto que la lista puede seguir, pero al menos esto es visibilizar para nuestro centro de biodiversidad. Aquí tengo algunas fotos de son fotos muy recientes de todos los efectos que ha dejado la sequía en la zona. Vemos que incluso hasta la misma palma chilena, que siempre se dice que es muy resistente a la sequía y que habita en lugares incluso norteños con menos precipitaciones que la zona central, igualmente está siendo muy afectada. Veremos en el futuro si esto es un periodo de adaptación y cómo esto se va desenvolviendo también relacionado a su entorno natural, que sería en este caso el palmar de Ocoa en el parque. Y bueno, llegamos también a la cordillera de la costa, que son estos cordones transversales, más o menos perpendiculares a la gran cordillera de los Andes, y donde lo que posibilita la existencia de diversos valles con microclimas y también con entornos naturales muy particulares y diferentes unos de otros. Entonces, por ejemplo, en este cordón montañoso vemos que inicia a las orillas del río Concagua, que es el que está aquí, digamos, la parte izquierda fuera de la fotografía, y cómo ese cordón montañoso crece hasta terminar en su cima en la Cerro La Campana, que tiene 1880 metros. ¿Ya? Hay otro cordón montañoso que es donde se localiza el Cerro El Roble también, y por el lado de atrás de esta fotografía vendrían todos los sectores de Olmué, Limache, Coyihuay y alrededores. Bueno, todas estas fotografías que ven aquí son del Cerro La Campana, pero en distintos ángulos, distintas localidades, siempre desde del sector de Ocoa o Hijuelas. ¿Ya? Solo esta de la parte de abajo a la izquierda es tomada desde el Cerro El Roble. Y ya llegando al Parque Nacional, que por estos días está cerrado, aprovecho de pasar el dato porque hay gente que igual sigue yendo y todavía no se puede ir al parque. Tenemos el acceso por el lado de Ocoa también. Bueno, el Parque Nacional tiene más de 50 años ya de creación. Este año cumplen 53. Y tiene una superficie de 8.000 hectáreas y una división en 3 sectores que son los que pueden ver en el mapa. Por el lado de Ocoa es el área más grande con 5.440 hectáreas, y por el lado de Olmué se divide en el sector Granizo, que la gente que suele hacer cima del Cerro de la Campana conoce muy bien porque es por el lugar donde deben ingresar, y también el lado de Cajón Grande, donde hay bastantes senderos de bosque esclerófilo principalmente. Y aquí, bueno, llegamos entonces a algo que determina mucho el tipo de vegetación del cerro y también de los cerros contiguos.
que es el mapa de exposiciones. Si se fijan en el... A ver, considerando primero el dibujo de la derecha, ¿no es cierto?, que nos habla de los tipos de vegetación asociados a los tipos de ladera, norte o sur. Si eso lo cruzamos con la información que nos entrega el mapa de la izquierda, donde se observan las distintas exposiciones, que son las direcciones en las que llegan los rayos solares según la posición del relieve, vamos a tener una gran diversidad de vegetación en esta área concentrada del parque. ¿Ya? Y por el lado de Ocoa, por ejemplo, vamos a ver que hay una prevalencia de ladera norte, y por el lado más de Olmué, todo lo que es más bosque esclerófilo y higrófilo, porque está asociado a laderas de exposición sur, que como vemos acá, son las que tienen mayor cantidad de especies arbóreas. Bueno, y la vegetación del Parque Nacional está determinada por unidades fisionómicas que se caracterizan por el dominio de una forma de crecimiento de las especies dominantes. Se han hecho muchos estudios, pero lo que les voy a presentar ahora es digamos, la línea general que usan generalmente los científicos, los botánicos y también las mismas personas de los guardaparques y todo lo que implique hacer acciones que tengan que ver con la conservación. Y estas se pueden subdividir a su vez en comunidades vegetales, algunas de las cuales poseen denominaciones científicas según los autores. Entonces vamos a ver acá primero todo lo que son los bosques, y los bosques son formaciones que dominan árboles con lianas, muy diversificados en el parque, y podemos ver que hay tres tipos de bosque: el higrófilo, que a su vez se divide en esos cuatro subgrupos: patagua y canelo, bosque de lingue, bosque de tayú y belloto y bosque de canelo. Luego tenemos el bosque deciduo, que ya lo vamos a ver, y finalmente el bosque esclerófilo, que también ahí, dependiendo de las asociaciones y de las altitudes, se van a dar esas cuatro conformaciones diferentes. Bueno, entonces iniciando con el bosque higrófilo, podemos ver que está caracterizado por especies que requieren alta humedad para desarrollarse. Principalmente habitan fondos de quebrada, cauces de río y laderas de exposición sur o húmedas, entre los 300 y los 1100 metros sobre el nivel del mar. Y como les mencionaba, él pertenece en las siguientes comunidades: el bosque de Patagua y Canelo, el bosque de Lingue, bosque de Tayú del Norte y Belloto del Norte, y bosque de Canelo. El bosque de Patagua y Canelo crece al borde de corrientes de agua permanentes hasta los 1000 metros, y está constituido por árboles como la patagua, el canelo, el maqui y el arrayán macho. Y también cohabita con varios helechos como el palito negro, que vamos a ver más adelante, y en Ocoa se agrega también en este tipo de vegetación la palma chilena como constituyente principal. Aquí podemos ver una foto de canelo en flor. Aquí podemos ver un pequeño bosque de pataguas, y acá la flor tan bonita de la patagua. Pasamos ahora a ver entonces el bosque de Lingue, que se ubica también cerca de cursos de agua. Es un bosque más abierto, formado por Persea lingue como dominante, con también otras especies acompañantes como el rarán y el peumo. También la parrilla y muchas trepadoras en general. Y en el piso crece este helecho también, el palito negro, pero también el helecho peineta. Aquí vemos una foto de lingue con frutos aún inmaduros. Aquí entonces estaban los dos helechos que les mencionaba, peineta y palito negro,
y acá un pequeño bosque de lingues. Ahora, tenemos el otro tipo de bosque que son más altos aún, son bosques que superan los 20-25 metros y son de Tayú del Norte y Belloto del Norte. Es un bosque muy bien desarrollado, a orillas de agua y en laderas de umbría, entre 500 y 800 metros en general. Domina en el estrato arbóreo el tayú o palo santo, el rarán y el belloto, y naranjillo también. Y en el sotobosque el mayú y la parrilla. En el piso prosperan los helechos palito negro también y el peineta. Y sobre los tayú viven las barbas de viejo y las lianas que se llama boquiquilo. Aquí vemos, este es un bellotal, pero también pueden ver que cohabita con palma chilena. Estas son el fruto del belloto del norte, las llamadas bellotas. Aquí un pequeño belloto del norte en crecimiento. Aquí fotos del desconocido para muchos tayú del norte. Este árbol es endémico de Chile, de la zona central, y como les decía, también es conocido como palo santo o el espinudo. Es catalogado un verdadero fósil viviente según los expertos, porque se han encontrado troncos fosilizados de la especie en el sector sur de la región de Coquimbo, cuya data bordea hasta los 11.000 años. ¿Ya? Pero actualmente está extinto en esa zona y localizándose su máxima distribución norte en lo que serían los bosques de Puchuncaví, que pertenecería a lo que es el esclerófilo costero central. Bueno, y también, como les decía, prefiere quebradas con cursos de aguas o laderas protegidas de exposición sur, y se puede ver principalmente en el parque, en el sector de Granizo y Cajón Grande por el lado del Olmué. Y tiene una particularidad este árbol, que su semilla envuelve un enorme misterio, como dicen, porque según los estudios científicos, el 99,9% de las semillas no germina, lo que quiere decir que son vanas, desconociéndose aún cuáles son esas causas. Pero aquí en la fotografía de la izquierda podemos ver esas semillas, que tienen como una pilosidad incluso. Y en las fotografías de la derecha podemos ver estas espinas que le dan el nombre típico de espinudo en las bases de las hojas. ¿Ya? Este árbol desde el año 2008 fue oficializado como vulnerable, pero en el último proceso de clasificación afortunadamente se subió a en peligro. Así que esperamos que ahora logre una mejor protección en áreas que están muy amenazadas. Como les contaba, una de ellas es justamente el bosque de Puchuncaví, por donde se quiere hacer una carretera. Aquí podemos ver entonces los tayús. Y ya pasamos a bosque de canelo, que es un bosque abierto con una estrata arbórea dominada por el canelo y una estrata arbustiva de mayor desarrollo, en que se encuentra el culén, siete camisas, maitén y ocasionalmente sauce amargo, y se sitúa entre los 500 y 1300 metros sobre el nivel del mar. Llegamos entonces al segundo grupo, que es el bosque deciduo, que es un bosque muy abierto que crece por sobre los 1000 metros de altura, dominado por el roble Nothofagus macrocarpa, acompañado por muchi, lilén, radal y maqui, ¿ya? Y arbustos como michay y topatopa, con algunas trepadoras como pajarito azul, por ejemplo, arvejita, y herbáceas como vinagrillo, caballuna, palito negro, amarillo también. Se encuentra en toda la vertiente de exposición sur del cordón que une los cerros de la Campana y el Roble,
pasando por el sector del portezuelo de Ocoa. Y uno de los árboles que convive con el roble es justamente el radal. Y aquí podemos ver una fotografía de la flor del radal. Aquí tenemos robles. Esto es en la Guada del Manzano, a 1200 metros sobre el nivel del mar, en el parque. Y aquí también roble, con este detalle de calceolarias en primavera. Aquí podemos ver un bosque deciduo, pero desde fuera. O sea que si nos metemos aquí en este dosel, vamos a encontrar muchas de las especies que les mencioné. Esto está a 1200 metros. Y pasamos ahora entonces a todo lo que es el bosque esclerófilo, que son bosques que se encuentran más bien alejados del agua y en lugares de menor humedad. Entonces, y es un bosque muy heterogéneo y conformado principalmente por árboles de hoja dura. Destacan las siguientes comunidades. Tenemos bosque de peumo y boldo, que crece en laderas con poca pendiente, preferentemente de exposición sur, hasta los 1000 metros de altitud. Es un bosque con alta cobertura, lo que le da un aspecto con un dosel continuo. Luego tenemos el bosque de quillay y litre, que es un bosque más abierto, con bajas coberturas arbóreas y altas en estrato arbustivo. Se presenta más bien en laderas y llanos secos. Luego, los bosques de quillay y peumo, que son bosques semiabiertos que tienen árboles hasta 20 metros de altura. Y por último, los bosques de boldo y litre, que son bosques bajos con aspecto más bien de matorral, de densidad muy variable. ¿Ya? Y aquí vamos a ver algunas fotografías. En este caso, un bosque de quillay en altura. Entonces vemos que ni siquiera hay un dosel continuo, sino que son ejemplares que están así conviviendo incluso con especies como quiscos. Esta debe ser seguramente una ladera más bien de exposición norte. Luego aquí ya nos metemos dentro del bosque y podemos ver un típico bosque esclerófilo acompañado siempre de palma chilena. Conviven muy bien. Aquí podemos ver desde afuera. No sé si lo logran ver, pero hay distintas tonalidades de verde y eso nos habla de una gran diversidad de especies. Aquí también, subiendo uno de los cerros, podemos incluso ver cómo se mezclan todos los tipos de vegetaciones en pocos metros, dependiendo de la altura. Y ahora señalarle que los palmares, si bien es una formación caracterizada por la presencia de palma chilena, no constituye, digamos, la palma no constituye uno de los elementos más destacados en términos de conservación, pero no constituye una comunidad vegetal en sí, puesto que la especie se desarrolla en todas las otras comunidades como les he ido mostrando. O sea, la vimos en el bosque de bellotos, la vimos en un bosque esclerófilo y también se la puede ver en otros tipos de vegetación. Entonces, por eso es que no la han determinado como un tipo de vegetación por sí sola. Y entre las herbáceas que comúnmente podemos observar en los palmares están estas de aquí abajo. ¿Ya? Esta de papita de campo, creo que le dicen. Esta es la Madia chilensis y esta es Mocharia pinatifida. Aquí podemos ver el gran palmar de Ocoa. Esta es una foto del año 2017, anterior al gran colapso. Entonces podemos ver que estaba todo aún de un verdor muy intenso. Pasamos entonces al otro tipo de vegetación que son los espinales.
Y si bien son escasos en el interior del parque, se presentan en aquellos lugares llanos donde antiguamente eran cultivados. ¿Ya? Hay que recordar que antes de la creación del Parque Nacional, el sector de Ocoas al menos era una gran hacienda, entonces era común tener cultivos y otras actividades ligadas a la agricultura. Y bueno, y los espinales están caracterizados por la presencia de el espino, acompañados por maitén, por guañil y arbustos más bien bajitos como el romerillo, el quilo y una estrata herbácea primaveral muy intensa, pero formada principalmente por especies introducidas o alóctonas, ¿ya? Que seguramente vienen de ese pasado agrícola en esa zona. Las semillas fueron quedando y se fueron reproduciendo y es muy difícil poder eliminarlas. Pero también conviven con otras herbáceas nativas, donde destacan, por ejemplo, las mismas que les mostré delante, estas de acá, ¿ya? Entonces vemos que, de hecho, esta foto que nos muestra los espinales en la primera parte del sector de Ocoa, vemos que al fondo ya se divisa el palmar. Entonces, todo lo que son herbáceas conviven muy bien entre palmar, espinales y cercanías de más los bosques esclerófilos que no se ven acá, pero están más al fondo. Bueno, y también tenemos los matorrales, que son formaciones vegetales en que dominan los arbustos altos y a veces con densidades altas. En otras ocasiones se presentan como comunidades abiertas, en las que están presentes especies suculentas o en roseta. Y en la campana se dan estos subtipos, matorral xerófilo o matorral espinoso, que es más bien cerrado, que se desarrolla en laderas de exposición norte entre los 300 y 800 metros de altitud y se mezcla con el bosque abierto de Quillay y Litre. También se puede desarrollar con Tebo y Coyihuay. Y el otro subtipo sería matorral esclerófilo, con una alta diversidad de arbustos en suelos en condiciones de semiaridez y de poco desarrollo del suelo, que constituye en ocasiones un estadio de degradación del bosque esclerófilo. Se encuentra con frecuencia a orilla de los caminos y en aquellos lugares en que el bosque ha sido abierto. ¿Ya? Aquí podemos ver una foto de matorral esclerófilo a 1100 metros por el lado de Granizo, dominado entonces por este tipo de vegetación más bien baja y por el quilo. Algunas especies acompañantes, uy, no le puse los otros nombres, pero aquí tenemos ajicillo, este es el corontillo y esta es la salvia macho. Y ahora pasamos, creo que es el penúltimo grupo, que son los puyales o formación de arbustos en roseta y suculentas, que está formada por arbustos bajos, entre los que dominan los chaguales en laderas de exposición norte, y tenemos el puyal con suculentas, que es una comunidad en que dominan las puyas o chaguales, el quisco y también arbustos como el coyihuay, el cardoncillo, clavel de campo y otras herbáceas. Crece en todo el parque en laderas de exposición norte entre los 300 y 1000 metros de altitud. Y esta comunidad se mezcla bastante con el matorral xelófilo y logra su máximo desarrollo en situaciones de afloramientos rocosos. Y el segundo grupo sería el puyal de altura, que es una comunidad de color más bien verde plomizo, muy homogéneo y continua. Está formada por chaguales de menos talla que las anteriores, se extiende por sobre los 1000 metros y dominada por el chagualillo, que es lo que le da este color grisáceo,
que es la puya cerúlea, el romerillo también y el oreganillo, el cardoncillo y una amplia estrata de herbáceas, entre las que destacan también algunas orquídeas como el pico del oro y adesmias. Aquí tenemos una foto de Puyal de altura a 1300 metros. Entonces vamos a encontrar todo lo que son chagualillos. Y Puyal con suculentas también, gran dominio del quisco, tebo y romerillo también. Y se pueden ver incluso algunos ejemplares bien aislados de quillay. Y esta sí creo es la última, es la estepa de altura. Constituye una estepa de árboles bajos, generalmente espinosos, con una estrata herbácea de florecimiento estival. Se ubica sobre los 1700 metros de altitud, en las cumbres de la campana y también del roble. Y sus principales componentes son el neneo, la hierba blanca, el té de burro, bailagüen, pingo pingo y entre otras hierbas como la cuncuna y el junquillo. ¿Ya? Y se ve más o menos así. Esta foto es tomada desde el cerro El Roble. La campana estaría detrás de todas esas nubes que ven por acá. Bueno, y con todas estas comunidades que les he descrito, podemos pasarlo nuevamente a nuestro mapa de la campana y vemos este mosaico de vegetaciones. Entonces, si nos acordamos que yo les indicaba al inicio que por el sector de Ocoa predominaban las laderas de exposición norte, podemos ver cómo eso también se condice con los tipos de vegetación que vemos en este mapa, donde, por ejemplo, vemos abundancia de matorral xerófilo, espinales y bosque esclerófilo, principalmente en pequeñas quebradas que hay en ese sector. Pero si nos vamos al lado del Olmué, vemos un predominio más de matorral esclerófilo y bosques higrófilos, ¿verdad? Que habitan mucho mejor en ladera sur y donde pueden encontrar afluentes de agua. Bueno, y para el Parque Nacional, estas vegetaciones también son muy importantes y en sus últimos objetos de conservación los determinó en estos 8 grupos. Bueno, serían 7 porque el último es referente a fauna nativa que lo vamos a dejar fuera, pero para efectos nuestros podemos ver que el primer objeto de conservación es el bosque y el matorral esclerófilo. Luego también definen al bosque de roble como prioritarios para su conservación. Luego estarían todo lo que son los ecosistemas de altura, las puyas. Luego el matorral xerófito. También definen la red hidrobiológica, que es muy importante para la conservación de los bosques higrófilos, como los que vimos al comienzo. Y finalmente todo lo que es el palmar y las palmas chilenas en general. Lo interesante de agruparlos así es que vemos que hay muchos objetos anidados a estas conformaciones. Entonces no solamente vemos vegetación, tipos de vegetación, sino mucha fauna asociada. Tenemos mamíferos, reptiles, insectos que también es importante resguardar. Entonces, eso es más o menos lo que han descrito ellos. Muy bien. Y si nos vamos a ver el grado de endemismo del parque, podemos ver que de 434 taxones o grupos, por decirlo así, que componen la flora nativa de la campana, más de la mitad corresponde a taxones o grupos endémicos de Chile. Y este nivel de endemismo de la flora de la campana
es muy, muy, muy alto, solo comparable a endemismos que podemos encontrar en un contexto insular, como por ejemplo el de Juan Fernández, ¿ya? En Chile central es reconocido debido a la confluencia de distintos elementos florísticos o fitogeográficos, como el elemento neotropical, que podemos ver acá en color verde, y el elemento austral asiático, que podemos ver en color rojo oscuro. Y la campana es uno de los mejores exponentes de esta confluencia biogeográfica. ¿Ya? Este gráfico de torta lo que describe es eso, o sea, los diferentes orígenes de nuestra flora nativa y endémica. Y si vemos ahora, basados en los tipos de vegetación que les señalé, quienes contienen más especies endémicas de Chile, por número uno, lejos es el matorral esclerófilo, con 88, luego el xerófilo y bosque esclerófilo. ¿Ya? Eso nos habla también de la importancia de resguardar ese tipo de ecosistemas. Aquí podemos ver una foto del palmar en el sector de Ocoa. Nuevamente podemos ver una gran diversidad de vegetación arbustiva. Podemos ver chaguales, quiscos, salvia macho, coyihuay, bueno, la palma chilena, y más atrás lo que yo les señalaba, ya cruzando aquí, uno ya entra en lo que son los bosques esclerófilos. Nuevamente la querida palma, recientemente clasificada en peligro de extinción. Vemos cómo ella puede desarrollarse sin problemas en diferentes topografías. Aquí vemos una foto invernal del Cerro El Roble. También aquí Cordillera de la Costa, Cordillera de los Andes. Las vistas que nos ofrece este parque tan maravilloso. La coexistencia, como yo les decía, de la palma con vegetación esclerófila. La diversidad de especies. En esta fotografía al menos puedo distinguir 10 especies. Tenemos por este lado un litre en floración. Aquí tenemos tabaco del diablo, chagualillo. Al fondo hay coyihuay, litre, quillay. Aquí también chaguales, tebo, toda la parte de adelante. Nuevamente una foto del palmar. Y también quería mostrarles cuáles son nuestras cactáceas. Y tenemos 3 especies que son características. Bueno, el número 1 siempre es el quisco, muy abundante. Aquí está en flor, aquí tenemos la campana, y aquí con el quintral del quisco, que es un hemiparásito. Cuando está en floración es así, y cuando ya esa flor fructifica, vemos que se forman pequeñas guindillas, que son muy apetecidas por muchas de las aves. Y también tenemos Eriocice curvispina, variedad robusta, que es una especie local, y Eriocice garaventae, que también es una especie que solamente podemos encontrar en la campana, en la zona muy cercana a la cima. ¿Ya? Ahora sí nos vamos a conocer un poquito de las orquídeas. Leía que se pueden encontrar cerca de 8, yo solamente he visto estas 5,
Bueno, las cloreas, ¿verdad? Gavilia, esta es pico del oro y esta es flor del bigote, que es una de mis favoritas también. Todas muy bonitas. Y ahora sí, quiero invitarlos a ver las cromáticas de las flores de la campana. Se nos viene una primavera muy hermosa, producto de las lluvias que tuvimos en el mes de junio. Decir que la floración comienza ahora en agosto con las primeras especies y termina, yo diría que a finales de enero. O sea, son muchos meses en los que podemos encontrar distintas flores en su máxima expresión. Así que vamos a ver algunas. Empezamos con el color blanco. Bueno, el quilloy abundante, el huilli, luego tenemos la siempre viva blanca, la flor de la plumilla, el macaya, que no sé si está bien agrupado aquí en esta tonalidad de blancos, pero a mí me pareció que sí, y las cebolletas. Si nos vamos a los amarillos, podemos ver el berro amarillo, el clavel de campo, Wilmo, luego tenemos la malla o soldadito amarillo. Esa fotografía es del día sábado, así que podemos ver que ya empezó la floración. Luego en la fila de abajo tenemos el palqui, Wilmo amarillo también, los capachitos o calceolarias y el chagual o puya chilensis, que serían los amarillos. Si nos vamos ahora a ver más los naranjos y rojos, podemos ver que tenemos el ajicillo, la alstromeria, lictu, tenemos estos soldaditos también, Tropoelum cialum, tenemos tabaco del diablo siendo polinizado por nuestro Patagona gigans, que es el picaflor gigante. Y abajo tenemos añañuca, las fiselas, luego clavel de campo, muticia, luego tenemos rodofial, advena y los clásicos soldaditos rojos, tropoelum bicolor. Si nos vamos a los tonos más bien fucsias, tenemos, esta es añañuca de cordillera, rodofiala rodolirion, tenemos los huillis o leucocorines, tenemos la pata de guanaco, el corecore, abajo vinagrillo, capachito púrpura, toroncilcillo y la guasita. Y esta tonalidad más bien de rosados, tenemos las maripositas, Chrysanthus tricolor, Wilmo rosado, tenemos Astromelia, pulcra, variedad máxima, tenemos Passiflora pinastipulata, uy, me cuesta ese nombre, barba de gato, valeriana y salvia macho. Y finalmente, las tonalidades más bien azules, tenemos los soldaditos azules, pajarito de campo, el azulillo, arvejita de cordillera, el natre o tomatillo y la violeta de hoja larga. Esos serían los colores. Y también quiero mostrarles, aunque quizá a la Javi no le guste, es que yo muestre fauna, pero me parece importante mostrar también las interacciones que se dan entre la flora y fauna nativa. Porque como les comentaba al inicio, si cuido la vegetación, voy a cuidar también la fauna, y eso es lo bonito de la biodiversidad. Tenemos aquí una flor de mayú, siendo polinizada por nuestro abejorro. El mayú florece en una época donde generalmente no hay otras flores cercanas, entonces para él es su alimento principal, ¿ya? Este es el...
Y decir que nuestro abejorro está muy amenazado también, principalmente por Bombus terrestre, que es un abejorro que se introdujo para fines de polinización de cultivo y ya desgraciadamente fue de las manos y ha afectado enormemente las poblaciones de Bombus dalbomi, que es este color, digamos, nuestro abejorro colorín, como yo le digo. Luego tenemos aquí otra abeja nativa, que es la caupolicana, polinizando también a una ortiga, y también que florece en una época donde generalmente no van a encontrar mucha floración. Y esta que habíamos visto recién, del Patagona gigans, polinizando la tabaco del diablo. Y ya para ir cerrando, mostrarles a este roedor conocido como degú o ratón cola de pincel, que hace una labor increíble porque es el propagador natural de nuestra palma chilena. Él generalmente en épocas de cosecha o cuando caen estos coquitos, él resguarda en sus madrigueras mucha cantidad de cocos. Afortunadamente no se las puede comer todas o se le olvida, ¿no?, que acumuló muchos coquitos y pueden crecer palmas como vemos en las fotografías de acá, una palma que tiene alrededor de 1 o 2 años, y ya podemos ver luego esta regeneración natural tan deseada hoy en día, pero que es una de los grandes problemas que enfrenta esta especie, porque estamos viendo muy poca regeneración natural de la palma chilena, y es uno de los grandes problemas producto de que todas las poblaciones que tenemos actualmente corresponden a ejemplares más bien adultos o senescentes. Entonces no estamos viendo una regeneración de juveniles significativos para que puedan en un futuro cercano, digamos, conformar un nuevo palmar. ¿Ya? Y solamente agradecer a todos mis colaboradores y que participan muy activamente del grupo de Ocoa Nativa. Siempre están enviándome fotos y bueno, conversamos todos estos temas y hacemos un poco comunidad local, investigación local, que es lo que buscamos, aprender de las experiencias in situ. Así que eso, nada, agradecerles. Ahí tienen nuestros datos de contacto. Pueden visitarnos siempre en nuestro Instagram de Ocoa Nativa. Estamos subiendo periódicamente diferentes especies con información sobre las mismas, así que agradecida, Javi, y dispuesta a contestar alguna pregunta que tengan por ahí. Muchas gracias, Vera, por tu muy completa presentación sobre la flora del Parque Nacional La Campana. Ahora vamos a empezar con las preguntas. Las vamos a ir viendo en los comentarios de Facebook en orden de llegada. Igual decirles que pueden ir dejando más preguntas ahora, al final, y las vamos a ir leyendo, solo que en orden de llegada. ¿Sí? Bueno. Ay, Javi, me acordé, faltó el video. Ay, ponlo nomás. Perdón. Voy a salir de acá de dejar de compartir. Sí, menos mal que me acordé. Les tenía una sorpresa para el final, así que es un pequeño videíto de nuestra querido Parque La Campana. A ver, Javi, tú me dices si... Dejaste de compartir pantalla, tienes que compartir. ¿Se ve ahí? No, tienes que compartir pantalla, porque dejaste de compartir pantalla. Ahí sí. Ahí sí. Ya vamos a abrirlo aquí. Y esta es una invitación a sentir nuestra querida campana. Que lo disfruten.
Ya. Tengo que agradecer sí o sí al realizador de ese video, que es Luis Ávila. Él es un guardaparque de La Campana y también gran colaborador de nuestro grupo. Muchas gracias a Luis. Maravilloso el video que hizo, muy lindo. Bueno, ahora vamos a empezar con las preguntas. Agustín Valenzuela la pregunta dijo que el Tayu pasó de vulnerable a peligro, lo que es mejor. Tal vez la pregunta a qué se refiere como con qué es mejor. ¿Es una pregunta? Sí, Sí, ya, es un poco lo que yo les decía. Si bien es mejor en cuanto a que los esfuerzos en conservación esperamos sean mayores, ¿ya? Desgraciadamente en Chile no existe una legislación asociada al tipo de grado de amenaza, ¿ok? Lo que quiere decir, por ejemplo, lo único que hay contemplado en la materia se refiere a bosques en amenaza, digamos que los agrupa a todos como vulnerable, en peligro, todos dentro de un mismo saco, por decirlo así. Pero no hay diferencia de si una especie está hoy vulnerable y mañana en peligro. La verdad no hay ninguna reglamentación o algo que uno esperaría haya un mayor esfuerzo en conservación por parte de las instituciones responsables. Así que eso, si bien es muy bueno que así sea, estamos al debe en lo que es normativa asociada. Super, Leonora Andina pregunta, ¿qué opina del Parque Natural Cancán, actualmente amenazado por inmobiliarias que están arrasando con valiosa flora y fauna nativa? Terrible. Terrible, es un dolor muy grande para nosotros ver lo que está pasando ahí en ese importante palmar de Viña del Mar. Es un ecosistema único que debería estar mucho más protegido. Entonces yo también hago un llamado a que por favor paremos con el sector inmobiliario en zonas que están al límite de áreas de alto valor para la conservación. Y aprovecho de saludar a todos los amigos de Fundación Cancán que también nos conocemos y colaboramos en lo que podemos desde el punto de vista de la protección hacia la palma chilena. Así que eso. Súper. Diego Maña pregunta, ¿cómo se llama la liana que sale en el bosque? Tal vez se pregunta sobre lianas que están en el bosque. Sí, la principal liana se llama Proustia pirifolia, ¿ya? Esa es la que logra, digamos, es muy larga y muy significativa en los bosques que les mencioné. Súper. Edward Ayala pregunta, ¿existen iniciativas de restauración en el parque? Uy, gran pregunta. eh, Voy a decir pocas, ¿ya? Obviamente que el parque tiene recursos muy limitados y entonces ahí también el llamado es a todos los que se dediquen a la ciencia o a las áreas de la ecología, biología, botánica, a que si van a hacer estudios, por favor los compartan. Falta, es muy importante para quienes vivimos y colindamos con el parque tener estos antecedentes, porque hay muchas cosas que quizás ya se hicieron y que no tenemos idea y son respuestas muy valiosas. Entonces, de lo que yo sé en el parque se han hecho eh, eh, estudios para conservación de palma chilena, ¿ya? Pero actualmente relacionados, por ejemplo, al gran problema que tenemos sobre sequía, solo hay investigaciones externas de estudios que se están desarrollando en el parque, pero que no son propiamente tal de CONAF o del Ministerio del Medio Ambiente, donde uno esperaría un mayor involucramiento en temas científicos. Súper. Daniela Ferías pregunta, hola, muchas gracias por la charla. Quería hacer la siguiente consulta. Si se desea relocalizar una palma chilena, al momento de trasplantarla, ¿esta debe plantarse en la misma posición en cómo se encontraba? Porque si no se ahorca buscando el sol. Muchas gracias. Sí, efectivamente,
es así, se le suele hacer una marca, ver muy bien las coordenadas de norte-sur para que sea la misma proyección lumínica la que reciba, pero me preocupa esa pregunta en el sentido de que las palmas, al menos naturales, están prohibidas de ser trasplantadas, ¿ya? Solo bajo una autorización eh, podrían hacerse, pero muy bien justificada. Por ejemplo, cuando se suelen hacer carreteras, lo que pasó con el Palmar del Salto, ahí sí hubo trasplante de palmas adultas, grandes. En lo que son pequeñas de vivero, criadas, no habría tanto problema porque entendemos que son palmas de no más de 10 o 15 años, entonces ahí no es tan difícil hacer el trasplante. Súper. Yerko Zúñiga pregunta, hola, ¿qué especies además de Eriocice garaventae son endémicas del Parque Nacional La Campana? Ya, se refiere a las cactáceas, me imagino. Sí, el garabantá es uno, netamente de la campana, y Eriosis, el otro que mostré, que era curvispina, que ese es un poquito más extendido, pero igual bastante local. O sea, lo podemos encontrar en otros cerros colindantes, incluso creo que hasta en la zona de Putaendo también está, pero sería ese, Garabantae, Curvispina y nuestro Quisco. No tenemos mayor variantes de cactus. Súper. Christian Wilson pregunta, bueno, son dos preguntas en verdad. La una es que ha leído que las palmas pueden llegar a vivir 2000 años, pero ¿cómo se puede determinar la edad si no tiene tronco leñoso? Buena pregunta también. Sí, los ejemplares más longevos que se han podido determinar es un aproximado, la verdad. Como no tiene estos anillos que uno podría ir midiendo la cantidad de años, es muy difícil. Y sí hay una relación, una correlación entre su altura y la forma de su tronco. O sea, cuando, por ejemplo, vemos cuando forma el embudo, eso también se refiere a cierta cantidad de años, pero igual es muy difícil determinar porque la forma del tronco va a estar dada también por las adversidades de clima que ha tenido en su larga vida. Entonces, yo más bien me iría por el, la altura de la palma. Eso determina mayormente la cantidad de años. Son muy poquitas las que registradas de 2000 años. ¿Ah? En el Parque Nacional creo que la más longeva tiene algo así como, si mal no recuerdo, 1300, que incluso le dicen la abuela palma, porque es la más antigua del parque. Sí, con 1300 uno se gana que le digan abuela, ¿no? Sí. La segunda pregunta es que en tu foto se veían solo palmas grandes. ¿Hay una buena regeneración de palmas? No, no hay. No hay, es lo que yo les contaba. Lamentablemente no vemos regeneración. Bueno, me faltó comentar que uno de los grandes problemas, sobre todo para la regeneración de palma, es la herbivoría dado por el ganado bovino, que lamentablemente ingresa al parque, y también, bueno, otros como conejos, eh, que, que comen estas primeras hojas y ya con eso no hay nada que hacer. O sea, eh, solo basta un mordisco para terminar con el crecimiento de 2, 3, 4 años. Entonces sí es muy, muy triste eso. Pero en lugares donde no hay herbivoría, de igual modo no vemos regeneración. Entonces, eh, tenemos que, en todo lo que sean los planes de conservación de la palma, eh, eh, lograr tener bosques que puedan albergar estos coquitos en su crecimiento y también proteger todo el perímetro, porque las amenazas, como les decía, de herbivoría son grandes. Super Reinaldo Castillo pregunta, ¿dónde están ustedes se encuentra el coirón y coligües?
No, no, pero sí sé que hay en las cercanías. Antiguamente incluso se sembraba para ciertas actividades productivas, no recuerdo bien, pero sí, no, en nuestra parte no hay coirón. Super Claudia Oyarzún pregunta, ¿hay plan de reforestación de la palma chilena? Menos del que debería. Sí, es un poco lo mismo. Los recursos son súper limitados y por eso es que también todas las iniciativas privadas juegan aquí un rol fundamental. Y eso ha sido también uno de nuestros objetivos como COA Nativa, fomentar, tener, primero aprender a germinarlas, aprender a plantarlas, los cuidados, porque no podemos dejar solo para áreas silvestres protegidas el cuidado de la palma. La palma puede estar en cualquier lugar y no nos olvidemos que toda la zona central antiguamente estaba inundada de palmas y hoy en día solamente vemos un 2% de lo que había originalmente. Entonces vemos que la diversidad de hábitat es muy grande y que todos podemos hacer algo para ayudar a esta especie. Super. Enrique Zamora preguntan, ¿existen individuos de puya quillotana en Ocoa? Lo desconozco. No. Juan Segura Juan Pablo pregunta, ¿existen registros de si en algún tiempo el copihue pudo habitar la campana? Mm, yo no conozco, pero tendería a pensar que sí, porque como les mostraba, esta diversidad de bosques, incluso bosques valdivianos que podemos encontrar en la campana, me llevarían a pensar que es posible tener copihue cohabitando. No sé si hoy en día, pero antiguamente cuando llovía más, seguramente sí. Tono Valdivieso pregunta, gracias por la presentación. ¿Dónde se encuentra la pasiflora pinnatistípula en el Parque Nacional? ¿Es relativamente abundante? No es abundante. Si quiere que me escriba, yo le puedo indicar algunos senderos para recorrer cuando abran el parque donde la puede encontrar. Pero no es en la zona baja, es más bien ya en la parte intermedia, asociada a algunos bosques. Bueno, ahí les recordamos que está el Instagram de Ocoa Nativa. Ahí también pueden contactarse para hacer ese tipo de preguntas. Mondo Blue, soy del sur y quiero ir, caminarlo todo. ¿Alguna guía de flora y fauna que nos recomiendes? De la campana, sí. Pero voy a prender la luz, ahí sí. Hay un libro maravilloso, que lo voy a mostrar, que es este de acá, que se llama Parque Nacional La Campana, ¿ya? Que es de los profesores Andrés Moreira y Sergio Elortegui, y la verdad es que nosotros decimos que es como nuestra Biblia, porque no solo habla de vegetación, sino de fauna, de la geología, de los climas, entonces muy completo y muy recomendado. Y bueno, y de flora nativa siempre trabajamos con los de Adriana Hoffman eh, y los típicos que pueden usar para otras zonas del país. Super Helga nos pregunta, quería saber qué es eso que parece algodón en unas hojas parecidas al romero que salieron en el video. Ah, me Ah, imagino ya, que es la galla. esa es, claro. Eso ocurre en el romerillo Ujú. y es no me quiero carrilear, pero creo que le llaman es un díptero que crea una especie de plumavit eh, y ahí pone sus huevos y luego eclosionan, se va y queda esa estructura. Pero solo se da en romerillo, es muy curioso. Claro, o sea, es común esta práctica de insectos que ponen sus huevos en las plantas y eso produce estas estructuras, pero solo en el romerillo parece plumaví. Claro, pero no lo daña, ¿eh? No es que dañe a la planta. Así que
no es, no se puede catalogar como un daño o algo así, no, para nada. Se ve con bastante frecuencia. Enrique Zamora pregunta, ¿cómo Parque La Campana permite la intervención positiva para la propagación de la palma chilena? Porque la ganadería colindante termina cruzando e interfiriendo este hermoso parque. Así es. Pero no entendí su pregunta. Está como rara la redacción. Supongo que se refiere a que si el parque tiene alguna medida para que esta Ajá, ganadería no se meta dentro ya. del parque teniendo el impacto. Sí, sí, sí. Mira, eh, el parque está trabajando con las comunidades locales cercanas que tienen este tipo de ganado. Em, pero hay que entender que no es fácil erradicar una práctica muy arraigada en la zona que data incluso de antes de la creación del parque. Esto pasa de generación en generación. Entonces, sé que se está haciendo un trabajo, incluso han hecho un catastro ganadero, eh, y, pero entender que es un proceso, pero sí se está trabajando en ello. Súper. Felipe Andrés pregunta, ¿cuál es la técnica que aplicas para germinar palma chilena? Ya, eso también lo pueden encontrar en el Instagram. La técnica básicamente es, a ver, recolección, eh, luego una imbibición hasta que, o sea, lo pongo en un recipiente con agua hasta que los coquitos bajan, dejan de flotar, luego pasan a una cama de sustrato muy liviano, principalmente con acerrín y mucha temperatura. Ese es como el gran secreto para una rápida germinación. eh, Temperatura constante, eh, arriba de los 25 grados, y así van a poder germinar en, yo diría, 3, 4 meses sin problemas. Pero el secreto es ese, humedad y calor constantes. Así que los invito también a ver, tenemos algunas fotos en nuestro Instagram donde explicamos mejor el proceso. Contarles también que en Ocoa Nativa trabajamos con un vivero que produce palmas chilenas para regeneración de los ecosistemas colindantes. Así que ahí estamos también apoyando y aprendiendo, porque esto es como, siempre decimos, borrón y cuenta nueva. O sea, uno prueba una cosa, luego al otro año pruebas otra cosa y vas viendo diferencias. Así que eso es muy bonito también de trabajar con viveristas y con agricultores y gente que muy ligada a la flora. Súper recordarle a todos que el Instagram es Ocoa Nativa para que lo visiten. Nos preguntan, el sector de Marga Marga Poza, Embalse, Esval, Poza Azul, ¿es posible hacer algo de protección? Uy, no, no, siempre es posible, siempre se puede hacer algo. No conozco ese ecosistema que menciona en particular, sé dónde queda, pero no lo conozco, no sé qué especies hay y no sé cuáles son sus amenazas. Entonces, un diagnóstico inicial es súper importante a la hora de querer hacer algo. O sea, saber qué tengo, saber cuáles son mis amenazas, y de ahí, por supuesto, que hay muchas organizaciones en la quinta región que hacemos conservación en pequeñas áreas locales. Entonces, también lo invito a que nos escriba, porque nos solemos reunir y conversar estos temas y darnos consejos y apoyarnos, porque en esto no estamos solos y los necesitamos a todos. Así que eso, ánimo. Súper. Enrique Zamora pregunta, ¿el parque como su categoría de conservación no permite intervención, pero sí permite el turismo? ¿Cómo se trabaja la intervención del turismo, como por ejemplo el caso del Cerro El Roble que cerró sus puertas por la mala intervención humana? Ya, pero a ver, es que aquí hay dos cosas. El Cerro del Roble es administrado por la comunidad local de Caleu y no es parque nacional, es un santuario. Y el Parque Nacional, una de sus actividades es, sí, el turismo sustentable,
ellos igual se preocupan de la capacidad de carga de los lugares de visita, y también por eso es importante quedarse en los senderos, por ejemplo, y otras condiciones que ellos ponen al momento de la visita, pero no debería ser excluyente de un área silvestre protegida el turismo sustentable. Creo que son actividades necesarias, sobre todo para la sensibilización y educación ambiental. Súper. Roberto Giró se pregunta, he visto marea salsilla en el sector Granizo. ¿Con qué árboles se asocia? No, desconozco. Pregúntenme del lado de Ocoa, pero del lado de Granizo no conozco mucho, la verdad. Súper. Micael Caro pregunta, ¿existe algún vínculo con otros sectores como Santuario Cerro el Roble? Sectores, ya, me imagino que sectores cercanos de ahí de la Campanas, sí, tenemos contacto con otros sectores o agrupaciones que hacen conservación. Les mencioné muy a la pasada al comienzo todo lo que es la Cordillera El Melón, y ahí también hay unos sitios pero increíbles que son que necesitan urgentemente acciones de conservación. Están totalmente desprotegidos y también, bueno, en lo que podamos vamos a estar apoyando en lo que son los catastros, por ejemplo, de especies que siempre piden a la hora de hacer eh, la consulta para tener este tipo de categorización. Así que eso, si él es de algún sector de por ahí, que también me escriba. Súper, les recordamos que el Instagram es Ocoa Nativa, para que le escriban. Preguntan, ¿qué es lo que crece bajo la palma chilena, su sotobosque? Es que es súper variable, como les mostré en las fotos, es muy dinámica nuestra palma. Puede crecer en bosque higrófilo, puede crecer incluso en un espinal, entonces tiene variedad absoluta de especies. Ya. ¿Hay evidencia de pueblos prehispánicos y su relación con la palma chilena? Sí, pero no podía dar más detalles. O sea, tenemos pueblos que habitaron en la Concagua y que convivieron con la palma cuando era muy abundante, entonces yo quiero pensar de que sí tenían una relación estrecha con esa especie, pero no sabría dar más detalles. Super Julio Silva pregunta, ¿en qué medida los incendios cambian la composición vegetal acompañante de la palma y cómo esto puede dificultar su regeneración natural? Uy, lo cambian mucho, mucho, mucho. Y, y sobre todo en incendios donde hay bosque esclerófilo con palmas, si pensamos que ya el bosque desaparece, da pie a una gran medida, una erosión de todo el suelo. Entonces, ahí es muy difícil tener la opción de regeneración natural, como les comentaba. O sea, en suelos desnudos es muy difícil porque no voy a tener biodiversidad, porque quizás tampoco voy a tener deguz, ni voy a tener humedad necesaria. Entonces, el llamado es a cuidar mucho nuestro poco bosque que va quedando. No les había comentado, pero bosque esclerófilo, de lo que había originalmente, creo que por el año 1500, nos va quedando solamente un 10%. Entonces también ojalá que varias personas se sumen a hacer conservación, que la necesitamos mucho. Súper. Sarina Escalia pregunta, hola Vera, muchas gracias por la charla. Quería preguntar sobre esfuerzos de recolección de banco de semillas, esporas, micelios, biodiversidad en general, para asegurar la biodiversidad genética de las especies presentes en el lugar. Ya, es gran tema y gracias por la pregunta. También es un gran
ausente de todas las planificaciones, digamos, gubernamentales en que se refieren a conservación de la zona central. No tenemos bancos de semilla y estamos perdiendo gran variabilidad. Entonces, ojalá que todo lo que hay iniciativas privadas, que también podamos articularnos de alguna manera para no perder esta genética local. Así que, sí, gran tarea esa. Super. Oye, preguntan varios por el nombre del vivero que mencionaste, que propaga palma nativa. Vivero Purehue, Purehue con H. Está localizado en Romeral, que es muy cerquita de Ocoa. Súper. Bueno, también preguntan harto sobre dónde obtener pequeñas palmas para plantar o dónde pueden obtener semillas y aprender a germinarlas. En ese mismo vivero o con nosotros directamente, podemos enseñarle. Podemos dar pequeños talleres también en época de coquitos. Álvaro Alegría pregunta, ¿cuál es el principal problema que enfrenta hoy la palma para su conservación? Saludos a Álvaro Ocoino. Lo que hemos estado conversando, la regeneración natural es el principal problema. Sumado esto a todas las otras amenazas de tipo antrópico, fuera de lo que sería el Parque Nacional, que ahí en nuestra zona el número uno son los cultivos de palto, que están lamentablemente aniquilando muchos cerros con vegetación xerófila y nativa en general. Entonces sería como la más grave, dices tú, de todas. O sea, uno es dentro del parque, regeneración, fuera del parque, acción antrópica por monocultivo, también proyectos inmobiliarios y menor, sí, esas dos serían como las más graves. Claro. Bueno, súper, esa creo que fue la última pregunta que me llega. Ah, no, acá hay otra. Justo llegó. Akira Juan pregunta, ¿hay información de los polinizadores de la palma chilena? Uy, buena pregunta. No, yo no tengo y me gustaría mucho tenerla. Eh, sí, a propósito de la sequía, hemos visto, bueno, atribuimos a la sequía que los racimos son cada vez más pequeños y que las semillas también pierden calidad. Entonces, un trabajo con polinizadores también sería muy interesante. Sí, lo voy a Bueno, anotar. hay que comentar que igual está la dificultad de que esas inflorescencias o racimos muchas veces están como, no sé, 15 metros de altura. Sí. No es tan fácil ver los polinizadores en ese caso. Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecer, bueno, primero agradecerte a ti, Vera, por esta muy completa charla sobre la flora de Ocoa, que bueno, además que incluiste algo de las interacciones biológicas, que siempre es muy interesante, sobre todo cuando hablamos de conservación y restauración, donde la idea es conservar estas interacciones también, por eso es un punto fundamental para Exactamente. conservar los ecosistemas. Así que muchas gracias, también agradecer a todos los que nos observaron en vivo, los que participaron en vivo de esta charla y recordarles que el jueves vamos con la charla de Juan Fernández, que es la última de este primer ciclo de charlas de Flora Nativa de Chile. Así que muchas gracias y nos vemos el jueves.